Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 2. Viviendo con gran alegría, muriendo sin remordimientos. Hace un año, después de que Daisy compró el viejo barco, Fuyuan, Seiyan inmediatamente dejó su trabajo actual para volver a ayudar a Daisy sin dudarlo. En ese momento, ya era el segundo al mando de un carguero de 500 toneladas procedente de Panamá, y el capitán se iba a jubilar en un año. Incluso después de mucha persuasión por parte del capitán, Seiyan se mantuvo firme y regresó al barco viejo y andrajoso, Fuyuan, para ser un pescador ordinario. Incluso usó sus ganancias para pagar las deudas de Daisy y el pequeño cobertizo que él y Sansi construyeron con lo que quedaba de él. Incluso después de caminar por un corto tiempo, sus zapatos se empaparon con lodo helado, emitiendo una sensación de escalofríos en los huesos y un sonido blando con cada paso que lo hacía extremadamente incómodo. Al llegar a la cabaña de Sansi, este no miró hacia atrás, ofreciendo solo un pequeño movimiento de su pañuelo como un pequeño saludo. Luego estiró la espalda mientras empujaba la puerta y entraba en la cabaña. Cuando Seiyan estaba a punto de retirarse a su habitación, la puerta de la casa se abrió y Sansi, con la cabeza mojada, emergió con una mirada envidiosa y respetuosa en su rostro. Hermano Yan, ¿recuerdas cuando nos atraparon olas de unos pocos metros de altura? Incluso el tío Daisy y el tío Fa no pudieron hacer nada. ¿Cómo lograste golpear a la bestia de cabeza gorda con tanta precisión? Aunque Sansi era unos meses más joven que Seiyan, su forma de pensar y su experiencia no podían compararse con las de Seiyan, que trabajó al aire libre durante 5 años. Ni siquiera fue una pelea cerrada. Por eso siempre ha sido respetuoso e idolatraba a su hermano adoptivo Seiyan. Al escuchar esto, Seiyan soltó una leve risa mientras entrecerraba los ojos. Solo apunté a ciegas y tuve suerte. Seiyan encendió la linterna a su lado y sacó un pañuelo seco de su abrigo empapado para limpiarse la cabeza. Tenía una altura de aproximadamente 1,8 metros, físico robusto, cejas negras y gruesas. Debajo de su chaleco ajustado había un contorno abultado de los músculos de su pecho y sus pocos años en el mar le dieron una tez canela saludable. Con cabello limpio y ordenado junto con sus cejas afiladas, dando la impresión de un entrenador físico de alta calidad. Sin embargo, la mirada severa de sus labios arqueados y su mirada fría hicieron que la gente quisiera permanecer a 1000 millas de distancia de él. Mirando objetivamente, esta es una cabaña extremadamente simple que mide 78 metros cuadrados, hecha de objetos de desecho y materias primas de baja calidad. Incluso el interior no contenía mucho. Una pequeña cama individual, un lavabo y un sencillo tendedero. Sin embargo, después de entrar, hubo una sensación extrañamente cálida, una sensación de hogar que nunca podrá ser reemplazada ni siquiera por un hotel de 5 estrellas. La única decoración era un pequeño cuadro encima del marco de la cama. El marco de la imagen ya se había desvanecido a un color amarillento con el tiempo y contenía a 3 personas: Seiyan, el tío Daisy y Sansi. Esa foto fue tomada antes de que Seiyan saliera de la casa para ir a trabajar. Mirando al tío Daisy en la foto, había una mirada de respeto y admiración en los ojos húmedos de Seiyan. Era un hombre honesto y sencillo que soportó con esmero todas las dificultades para criarlo a él y a Sansi. El punto más importante fue que él nunca ocultó el origen de su nacimiento y no permitió que se dirigieran a él como padre. Esto se debe a que Daisy es un devoto creyente del Feng Shui, geomancia, y cuando le dijeron que tendría una vida solitaria y llena de dificultades, se negó a permitir que este mal destino infectara a los 2 niños, prefiriendo envejecer solo y sin hijos. Sin embargo, esto le dio un sentimiento ignorante pero noble al honorable y filial Daisy. Pensando en el pasado, Seiyan suspiró. Era una persona de voluntad extremadamente fuerte. Desde que llegó a la mayoría de edad, no trató a los padres que lo abandonaron con un odio intenso, sino que de hecho tenía una gran gratitud por el tío Daisy. Aunque se dirigió a Daisy como tío,
en el fondo de su corazón lo trató como a un padre. Pegado en el marco de su cama, había un papel escrito con caracteres rectos: viviendo con gran alegría, muriendo sin remordimientos. Estas palabras se vieron en una novela andrajosa que Seljan había leído, se enamoró del significado de las palabras y, por lo tanto, las exhibió sobre el marco de su cama. Después de soñar despierta mientras miraba la foto, Seljan apagó la linterna y se durmió. Después del cansancio inicial, pronto se durmió más profundamente. En su corazón albergaba cierta inquietud, como si algo grande estuviera a punto de suceder. El instinto de Seljan siempre ha sido preciso, por eso a menudo los demás lo elogiaban, ya que a menudo podía identificar la raíz de un problema y encontrar una solución. La gente rara vez apuesta en su contra, ya que a menudo triunfaba milagrosamente incluso sin tener la ventaja al principio. De antemano, Sansi le preguntó a Seljan cómo podía matar a la bestia de cabeza gorda incluso en la furiosa tormenta. De hecho, es porque Seljan estaba operando con sus instintos extremadamente agudos. La lluvia torrencial golpeaba constantemente contra el techo mientras Seljan seguía dando vueltas en la cama. De repente se sentó y encendió la linterna. Sin querer, vislumbró algo rojo en el espejo opuesto. Bajando la cabeza, sorprendentemente descubrió varias cicatrices cruzadas en rojo en su pecho como si alguien lo hubiera arañado y agarrado. Después de sentirlo, se dio cuenta de que no era doloroso y, por lo tanto, no le dio mucha importancia. En este momento, Seljan sintió sed, fue a tomar un vaso de agua, mientras tarareaba para sí mismo, de repente notó un sonido de salpicaduras de agua que no era el mismo. Este sonido de chapoteo irregular sonaba como si alguien estuviera luchando intensamente dentro del lodo. En cuestión de segundos, el sonido de golpes en la puerta de Seljan resonó por toda la cabaña, seguido de gritos confusos y ásperos de pánico. Próximo. El corazón de Seljan tembló levemente, corriendo para abrir su puerta. Cuando la puerta se abrió ligeramente, los vientos fríos del exterior entraron. De repente una mano empapada en sangre salió disparada agarrando el marco de la puerta con fuerza. Usando toda su fuerza, una persona cubierta de sangre y lodo entró. En realidad era el que vivía con el tío Daci, Gao Qian. Seljan trató de sostenerlo, pero fue en vano cuando Gao Qian se derrumbó en el suelo, agarrando con fuerza la pierna de Seljan con ambos brazos, gimió desesperado. Hermano Yan, es un desastre. Seljan enarcó sus cejas afiladas y negras como el carbón, pero en su corazón sintió un ligero déjà vu, algo realmente surgió. La inquietud que sintió está ahí. Aunque su corazón estaba en caos, tranquilamente respondió en voz alta. ¿Qué pasó? Es el tío Fa, ese bastardo. El tío Daci quería usar el dinero ganado con la crema fragante para pasárselo a ti y a Sansi como herencia, pero cuando todos estaban dormidos, fue en secreto a buscar a Wasanfa asterisco y vendió todo. Todos 9 kilogramos de crema perfumada, pero Wasanfa solo le pagó $100. Asterisco Wasanfa es el hermano mayor de la ciudad del capítulo 1 a quien la gente tenía que pagar tarifas de protección. Al escuchar el nombre Wasanfa, el corazón de Seljan se hundió. Se puede decir que Spunk es el gobernante de la ciudad de Sichiao, y todos los que tenían estatus le pagaron tarifas de protección. Él mismo se involucraría en el comercio ilegal, el contrabando y el tráfico de drogas, mientras aún manejaba un negocio legítimo con decenas de guardaespaldas a su alrededor. Incluso hubo rumores de que él era la columna vertebral del infame clan fantasma clasificado en tercer lugar en Vietnam, y era un subordinado capaz del jefe del clan conocido como el Diablo Negro. Una vez que fijó su mirada en el ámbar gris, incluso si se le cayeron todos los dientes y el estómago estaba lleno de sangre, todavía tenía que chuparlo. Gao Qian luchó y tragó saliva, mientras continuaba gimiendo. No importa cuán poco dispuesto esté el tío Daci, solo podía dejar que Wasanfa se saliera con la suya. Al menos, Wasanfa dio un poco de cara al proclamar que Daci ya no necesitaba pagar tarifas de protección. Sin embargo, nunca pude reprimir tal injusticia, maldiciéndome a mí mismo con ira y en realidad fui escuchado por alguien junto a Wasanfa. Said, qué mala suerte. Este tipo desconocido es tan extraño que incluso Wasanfa tuvo que mostrarle la cara, sin piedad,
Además del cabrón del tío Fa echando leña al fuego con sus comentarios innecesarios, Said exigió quemar el barco, Fu Yuan. Si uno no se criaba a la orilla del mar, era imposible comprender la profunda relación que un pescador tenía con su barco. Prácticamente crecieron junto a su barco, y el barco se ha convertido en su segundo hogar, pasando incluso más tiempo en él que en su familia. Bajo este tipo de circunstancias, el bote se ha convertido naturalmente en parte de los pescadores. Incluso después de la muerte, los pescadores solicitarían que su ataúd tuviera la forma de este bote. Para el tío Daci, sus sentimientos hacia Fu Yuan ya han superado con creces los ahorros que usó para comprar el barco. Si Said realmente quemó ese barco, preferiría ofrecer su propia vida. Después de escuchar esto, las arrugas en la frente de Sellan se tensaron. Gao Chiao continúa con lágrimas en los ojos. Después de escuchar esto, no pude controlarme más e impulsivamente luché contra el de frente. Wasan Fa inmediatamente hizo una señal a sus subordinados y al final. ¡Ay! Ese cobarde Said en realidad estaba asustado y solo podía esconderse detrás de otros que ladraban como perros rabiosos. Después de que huí, pude oírlo gritar para quemar al tío Daci junto con su bote. Uno de los vecinos, el señor Guy, quiso intervenir para mediar, pero terminó con 7 dientes menos con un golpe de Wasan Fa en la boca. Hermano Yan, ¿qué debemos hacer? Gao Qiang habló del señor Guy, que era una persona bastante consumada en Siqiao, e incluso estaba en buenos términos con Wasan Fa, pero aún estaba reducido a tal estado. El destino de Daci ahora era inimaginable. El destino con tal situación, pero Sellan aún podía permanecer sereno. Primero trató el hombro de Gao Qiang y le proporcionó ropa nueva y seca, encendiendo un cigarrillo en su boca, declaró con calma. Notifique rápidamente a Sansi, ambos informarán esto de inmediato al gobernador. Desde que llegó Gao Qiang, había estado temblando incontrolablemente como si tuviera frío o tuviera mucho miedo. Sin embargo, después de escuchar la resolución dentro de la voz firme de Sellan, se armó de valor, hundió el pecho y respiró hondo respondiendo. Está bien, hermano Yan, iré de inmediato. De repente, se dio cuenta de algo y comenzó a entrar en pánico mientras hablaba. ¿Qué hay de ti, hermano Yan? ¿No vienes con nosotros? Sellan respondió con calma. Nunca permitiré que el tío Daci y su bote sean quemados sin hacer nada. Wasan Fa nos recaudó miles en tarifas de protección cada año, pero nos robó una fortuna de crema fragante. Iré y lo razonaré con él. Después de hablar con él, este lío debe resolverse. Apúrense ustedes dos. Si algo malo me sucede, tendré que confiar en ustedes para rescatarnos. Después de escuchar esto, a Gao Qiang le pareció lógico, siendo el mismo alguien sin mucho plan, solo podía sentir con la cabeza y partir en busca de Sansi. Sellan esperó a que se fuera. Con una mirada sombría en sus ojos sacó un cuchillo afilado de detrás de la puerta. Este cuchillo se usaba para matar peces enormes y cortarlos. Tenía aproximadamente 1 pie de largo y estaba hecho con chatarra a través de los esfuerzos persistentes de Sellan para darle forma al cuchillo. El cuchillo de tono negro brilló a la luz de la luna emitiendo una aura fría y amenazante, mientras Sellan lo limpiaba con un paño en preparación para su uso inevitable. Sellan en realidad solo quería engañar a Gao Qiang y Sansi, porque ya sabía que esto era un asunto de sumas complicaciones. Este Said herido es en realidad el infame hijo del Diablo Negro. El único método negociable es con este cuchillo, vivir con gran alegría, morir sin remordimientos. Aunque el tío Daci no es su padre de sangre, los lazos entre ellos son tan fuertes que dar la vida por él sería un honor que no le permitiría mirar hacia atrás. Capítulo 3. Sangre e ira. En la oscuridad de la noche, donde cae la lluvia fría y sopla el viento, toda la ciudad de Siqiao se estremece. Con Wasan Fa gobernando tiránicamente la ciudad, nadie se atrevió a intervenir en este asunto, que se refiere a más de 10 vidas humanas, lo que significa cuán brutalmente poderoso es Wasan Fa. Sellan se deslizó en silencio en la oscuridad sofocante de la noche, mientras las gotas de lluvia heladas empapaban su abrigo. Aún así, siguió adelante con una ferocidad ardiente atrapada dentro de su corazón. 20 metros más adelante se encuentra el puerto donde estaba estacionado Fu Yuan,
El muelle de descarga estaba cubierto con una enorme lámina de dosel que bloqueaba la lluvia y el sol, donde los marineros amontonaban las mercancías dentro. Los guardias que vigilan están acostumbrados a que nadie intente forzar la entrada o hacer travesuras. Debajo del dosel se encuentran dos focos enormes que iluminan toda el área. Un grupo de subordinados de Wasanfa rodeó a los 3 hombres acurrucados y tendidos en el suelo, mientras los pisoteaban con entusiasmo y procedieron a arrojarles aceite. De vez en cuando, uno de ellos daba un grito enloquecido. F***K a tu mamá, te atreviste a levantar tu cuchillo contra mí, ven a luchar ahora. Voy a masacrar a toda tu familia. Roba tu propiedad y destroza tus negocios. Seiyan se acercó sigilosamente con anticipación. En este momento Wasanfa estaba haciendo señas a sus subordinados para que se apartaran. Habló en voz baja. Sai, ¿quién te hizo ese corte en la cara? Los 4 tipos en el piso comenzaron a forcejear y gemir, pero ninguno de ellos dijo nada. Con un simple gesto de la mano, 2 hombres fuertes y agresivos levantaron a uno de los heridos mientras Wasanfa ordenaba. Nadie quiere hablar, bien. No podré explicarle al lado de Browning, uno de sus subordinados. A cargo de cuidar a Said, leyendo este capítulo entenderá mejor, entonces solo les ofreceré a ustedes 4 como disculpa. Soy yo. Lo corté. El que habló con cansancio fue Daci. Al escuchar esto, Seiyan sintió que la adrenalina subía, provocando repetidamente que cargara por impulso. ¡Puy! Wasanfa escupió a la cara de Daci. Este viejo pedo en realidad tiene esas bolas, me gusta. Dime, ¿qué mano usaste para herir a Said? Daci miró hacia abajo en silencio. Wasanfa tampoco esperaba una respuesta, ya que dio una calada a su cigarrillo y luego usó el extremo encendido para presionar la cara de Daci. Un hedor a quemado llenó el aire pesado, de repente Wasanfa estalló en un ataque, mientras pisoteaba a Daci. Presiónalo por mí. Corta sus dedos uno a la vez y ofrécelo al joven maestro Said como muestra de perdón. El resto de ustedes, traigan el bote aquí y préndanle fuego. Después de escuchar las locas instrucciones de Wasanfa, Seiyan de repente sintió que se formaba una cierta sensación incomprensible en su pecho seguida de un sabor salado que inundaba su garganta. Todo su cuerpo se estaba calentando mientras su sangre hervía de ira. Lamiendo sus labios secos y ásperos, agarrando su cuchillo con fuerza, los músculos de sus piernas ya habían comenzado a tensarse. Wasanfa pisoteó con frustración, se dio la vuelta y dijo: ¿Te has asegurado de que el joven maestro Said esté bien? ¿Por qué está tardando tanto en envolver ese corte? Las palabras de Wasanfa fueron dirigidas a un subordinado a su lado. Este subordinado estaba en términos familiares con Wasanfa, mientras hablaba bruscamente. Hermano, estás pensando demasiado. Un corte tan pequeño en la cara no afectará nada. La única preocupación es este clima frío y escalofriante. Said, ese gigoló solo necesita volver y cuidar su resfriado, eso es todo. Inicialmente, Seiyan no pudo contenerse más, mientras se preparaba para cargar hacia adelante. Al escuchar estas pocas palabras, sus gruesas cejas negras fruncieron el ceño con tanta fuerza que se había formado una sola ceja como una nueva idea formulada en su mente. Sin tener en cuenta su entorno, apresuró sus pasos y cargó hacia donde vivía Wasanfa. Basado en su intelecto natural, Seiyan sabía que incluso si atacaba agresivamente, no podría rescatar al tío Daci, en cambio, estaría sacrificando su vida en vano. Sin embargo, los subordinados de Wasanfa en esta ciudad de Xiqiao son solo unas 20 personas. Aquellos que podían pelear se estaban preparando para quemar el bote, Fuyuan. Las personas que atendían la herida de Said eran solo 3. Si lograba capturar a Said como rehén, entonces tendría una pequeña posibilidad de rescatar al tío Daci. Pase lo que pase después, a Seiyan no se le podía molestar más, ya que habría demasiadas variables que considerar. Las únicas pocas palabras que tenía en su corazón ahora eran: enfrenta a tus enemigos con valentía uno a la vez para lograr la victoria. Dado el estatus de Wasanfa en la ciudad, debido a que la ciudad enfrentaba constantemente la presión de las autoridades superiores,
en realidad vivía en una choza de aspecto normal. Sin embargo, todavía parecía considerablemente más nueva y más grande que las cabañas circundantes. Queriendo flexibilizar su posición, había construido una capa de cerca alrededor de su choza. Sellan era como un ninja en las sombras, ya que su cuerpo había sido empapado por la lluvia y el barro cubría sus zapatos. Solo sus ojos permanecían con una mirada fija y venenosa. Parecía un lobo hambriento que no había comido durante días. Finalmente he llegado. Sellan mantuvo su mirada en la cabaña cercada, mientras su corazón rebosaba de nerviosismo y palpitaciones. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón con su mano helada, blanca y arrugada, sacó un cuchillo afilado, helado y sin emociones. Agarrando con fuerza la base del cuchillo que había sido envuelto con un paño. La respiración de Sellan se hizo más profunda mientras se envolvía la frente con un trapo hecho jirones y se untaba barro sobre el rostro sin emociones, mientras se dirigía con cautela a la cabaña de Hua Sanfa. La cerca estaba reforzada con acero duro, no tenía timbre y estaba un poco floja en la parte superior. Sellan sacudió la cerca ferozmente y golpeó contra el concreto a un lado. Mientras los sonidos de golpes y golpes resonaban, una tenue luz emergió en la oscuridad de la cabaña seguida de un grito frustrado. ¿Qué diablos? ¿Quién está causando tanto alboroto? Sellan sintió que su corazón latía más rápido, pero en este punto se compuso, gritando desde su diafragma. Desastre, desastre, el hermano Fa me ha enviado a informar. Esta oración fue extremadamente efectiva, ya que alguien corrió inmediatamente hacia la cerca frente a Sellan pero no abrió la puerta de la cerca con sospecha. Sellan reconoció que era el primo de Hua Sanfa, apodado Min de Polvo Blanco porque siguió la crueldad de Hua Sanfa, destrozando familias pero principalmente vendiendo drogas en polvo blanco para él. El mismo Sellan tuvo que pagarle a este hijo de puta una suma considerable solo para que le permitieran construir su choza. Es por eso que al encontrarse, sintió que un odio vengador se formaba en su mente. Inclinando la cabeza hacia abajo mientras usaba la tela para cubrir la mitad de su rostro, Sellan agarró con fuerza la cerca y exclamó. Hermano Min, han llegado tantos agentes, uno de los malditos bastardos informó al gobernador. White Astman de repente pareció asustado, aunque había grandes puntos sospechosos en el discurso de Sellan, pero sin pensarlo más, habló con asombro. ¿Qué demonios? El hermano Fa normalmente ya compró al magistrado. ¿Por qué vendrían aquí? En su estado mental de pánico, su mano sin saberlo se movió por sí sola y abrió la puerta de la cerca, pero al abrirla a la mitad se dio cuenta de que había algo que no encajaba. Inmediatamente preguntó. ¿Por qué el hermano Fa no nos llamó por teléfono sino que lo envió aquí para informarnos? Esta pregunta en realidad expuso la mayor falla en el plan de Sellan, pero Sellan ya lo había puesto en consideración. Sellan era ingenioso por naturaleza e inmediatamente respondió sin tartamudear. Los pocos agentes que llegaron con urgencia estaban irreconocibles, por lo que el hermano Fa, en su leve sorpresa, tiró accidentalmente este teléfono al barro. ¿Cómo podría funcionar el teléfono en ese estado? Temía que lo malinterpretaras y por eso me pasó el teléfono como prueba. No me creerás, compruébalo por ti mismo. Después de lo cual, levantó la mano izquierda, con un objeto parecido a un teléfono negro embarrado sobre su palma. En realidad, hubo varios puntos cuestionables sobre la declaración de Sellan y si uno profundizara más, lo expondría fácilmente. Sin embargo, el polvo blanco Min solo se centró en el teléfono y se contentó con ver la única evidencia, así como la fuerza inquebrantable dentro de la voz de Sellan. Abrió la puerta, asomando la cabeza para mirar más de cerca el objeto en la mano izquierda de Sellan. La mano de Sellan inmediatamente se transformó en un puño, golpeando ferozmente la cara de Min. Un dolor repentino estalló dentro de la nariz de polvo blanco de Min, mientras sangre, mucosidad y lágrimas brotaban de sus ojos y nariz. Cuando estaba a punto de gritar pidiendo ayuda, sintió una aguda sensación helada penetrando en su pecho. Esa frialdad comenzó a surgir hacia arriba y eventualmente alcanzó sus cuerdas vocales eliminando todo rastro de sonidos. Bajo el dolor insoportable y la conmoción, levantó la cabeza y se encontró directamente con la mirada de un par de ojos ardientes.
El dolor comenzó a infiltrarse en su conciencia y pronto se apoderó de todo su ser. Seiyan aflojó suavemente el agarre del cuchillo mientras su víctima se desplomaba lentamente sobre las frías aguas fangosas, coloreando el barro con un rojo granate brillante. Mientras la fuerte lluvia continuaba cayendo y los sonidos del viento y los truenos llenaban el aire circundante emitía una sensación familiar de paz, como si nada hubiera pasado. Naturalmente, las personas dentro de la cabaña no se dieron cuenta. Seiyan respiró hondo unas cuantas veces, mientras su intención asesina se retiraba dentro de él. Sin embargo, un sentimiento extraño creció dentro de él, como si los últimos 20 años hubieran sido vividos en vano, pero los últimos minutos entre la vida y la muerte le habían dado una extraña emoción sádica. La lluvia helada golpeó con fuerza, pero Seiyan estaba entusiasmado. Respiró hondo varias veces, abrió la puerta y entró de puntillas. Se detuvo en la entrada de la puerta, presionando silenciosamente su cuerpo contra la pared, mientras escuchaba en secreto las conversaciones internas. ¿Se atrevió a cortarme? F*** su madre, realmente se atrevió a cortarme. Quiero que toda su generación de familia muera. ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está? La ciudad más cercana está a 20 kilómetros de distancia. Con tal aguacero, incluso el médico más rápido solo puede llegar mañana por la mañana. Capítulo 4. El desfiladero entre la vida y la muerte. Las voces dentro de la cabaña no eran claras. Un repentino sonido de chasquido resonó, mientras Said gritaba enojado. «¡Basura! ¡Piérdete!». El hombre tenía una cicatriz en la cara. Después de recibir una bofetada, los ojos de cara cortada se lanzaron furiosamente hacia Said. Sin embargo, sabe que incluso Guasanfa no puede permitirse enojarlo. Absorbiendo su frustración, salió y maldijo en voz alta. «Polvo blanco Min, ¿a dónde diablos fuiste?». Levantó su pierna hacia la puerta de la cabaña, usando toda su fuerza para abrir la puerta de una patada tratándola como la cara de Said. La puerta se abrió y golpeó fuertemente contra la pared y rebotó al impactar, repetidamente mientras se balanceaba hacia adentro y hacia afuera. El astuto Seiyan parado contra el lado derecho de la pared, su respiración se mantuvo terriblemente tranquila como un fantasma en la noche. Permaneció sin emociones, pero un espíritu ardiente permaneció ardiendo en sus ojos. Sosteniendo el cuchillo con la mano derecha, sangre fresca goteaba constantemente de la espantosa convergencia roja en la punta de la hoja. Scarface al salir de la cabaña tenía una gran ira brotando dentro de su corazón, y mientras caminaba desde la cabaña brillante hacia la oscuridad de la noche, sus ojos aún se estaban adaptando al marcado contraste. Después de un tiempo, la vista de la caída inmóvil y fangosa de polvo blanco de Min lo saludó. De repente el miedo se apoderó de su corazón, lo que obligó a su mente a comenzar a quedarse en blanco en ese momento. Aprovechando esta oportunidad, una sombra oscura grisácea se abalanzó sobre él desde la espalda, con una mano enmascarando la boca de Scarface, la otra mano sin piedad y rápidamente cortó su garganta. En el frío de la noche, Cara Cortada se las arregló para producir un chillido lastimero e inigualable. Podía ver sangre saliendo de su cuello, mientras la sangre se mezclaba tristemente con la lluvia incesante. Aunque la garganta de Scarface fue cortada, no murió en silencio como en los programas de televisión, sino que gritó desesperadamente, tratando de encontrar una oportunidad de supervivencia. Mientras luchaba, sin querer golpeó la cara de Seiyan. Bastardo. La nariz de Seiyan sintió un dolor sofocante mientras las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se cubría la cara con angustia. En el pasado, Seiyan ya había experimentado varias peleas durante su trabajo encima de un bote. Sin embargo, no había asesinado a nadie antes, por lo que solo podía imitar lo que harían los asesinos en los dramas de televisión al ejecutar una muerte silenciosa. Sin embargo, no tuvo en cuenta este punto crucial. Normalmente, cuando cortaba la garganta de un pollo, ese pollo también se volvía loco en sus últimos segundos. El golpe de Seiyan en términos de poder y posicionamiento también tuvo grandes desviaciones. Estrictamente hablando, si Cara Cortada fuera un artista marcial entrenado, podría muy bien cambiar el rumbo y matar a Seiyan. Afortunadamente Cara Cortada era solo un lacayo cruel, quedó indefenso después de ver el horrible vista la sangre saliendo de su garganta,
y solo podía gritar pidiendo ayuda luchando ferozmente mientras luchaba por su vida. Seiyan se levantó e ignoró por completo a Scarface que huía, agarrando su cuchillo y cargando con intenciones asesinas. Su respiración era pesada y errática, su corazón estaba lleno de suspenso. Para él, todas sus dificultades fueron para capturar a Said. Solo cuando tuvo a Said como rehén podría tener los medios para negociar con Wasanfa para rescatar al tío Daci. Una llama cegadora y un fuerte sonido retumbante saludaron a Seiyan cuando entró. Los gritos de Scarface habían sobresaltado a Said, y aunque se veía frágil y débil, todavía era el hijo de Black Devil. Dentro de China, el control de armas era extremadamente estricto, sin embargo, en esta pequeña ciudad exterior la gestión era extremadamente relajada y desordenada. Es por eso que al saber que algo andaba mal, Said inmediatamente buscó su pistola personal esperando el momento oportuno en que Seiyan entraría al edificio para apretar el gatillo. Al ver el cañón negro de la pistola destellando repentinamente, el cuerpo de Seiyan se congeló e incluso su mente se quedó en blanco. No importa cuán ágil y decisivo fuera, al final del día era solo un pescador equivalente a un soldado por encima del promedio. Sin embargo, cara a cara con un arma, Seiyan no sintió ni un solo dolor, sino que sintió como si alguien cargara directamente contra su pecho. Inmediatamente, el miedo se retiró como la marea que pasa, mientras Seiyan gritaba violentamente y sus ojos se volvían de un rojo mortal. En este estrecho margen entre la vida y la muerte, su nivel de adrenalina aumentó frenéticamente, eliminando todas las nociones de dolor y miedo dentro de él. En su mente, su único pensamiento era no permitir que este bastardo tuviera un segundo movimiento. Seiyan usó su mano izquierda para presionar la herida en su pecho, arrojando el cuchillo que tenía a Said. Said nunca se había preocupado por la vida de los demás, pero apreciaba mucho su propia seguridad y bienestar. Ante la daga reluciente que se lanzaba hacia él, se asustó mucho de no poder apretar el gatillo de nuevo, pero inmediatamente se puso a cubierto. Cuando finalmente quiso disparar de nuevo, el ensangrentado Seiyan ya había cargado con los brazos extendidos. Sus ojos estaban llenos de un brillo desenfrenado, cuando trajo a Said y lo inmovilizó contra el suelo. Cuando los dos comenzaron a luchar entre sí, sus fuertes jadeos y jadeos se podían escuchar claramente. Said podía oler un fuerte olor a pescado de sangre mezclada con barro, nunca se había visto obligado a estar en un estado tan lamentable como si estuviera luchando con una bestia salvaje. Su corazón estaba lleno de ansiedad y desesperación, por lo tanto, cometió el más básico de los errores, intentar disparar un arma muy cerca, donde el combate cuerpo a cuerpo definitivamente tenía ventaja. ¿Cómo pudo Seiyan renunciar a una oportunidad tan dorada? Respirando con dificultad, sujetó la muñeca de Said, forzando la puntería del arma hacia un lado, mientras Said todavía intentaba obstinadamente apuntar el arma hacia la cabeza de Seiyan. Hablando lógicamente, Seiyan definitivamente era más fuerte en términos de fuerza. Sin embargo, ya había recibido un disparo en el pecho. En este tipo de circunstancias, habría perdido mucha sangre. Como tal, Seiyan estaba perdiendo fuerza a medida que la puntería del arma se forzaba lentamente en la dirección de su cabeza. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Said, y un destello malvado apareció en la pupila oscura de los ojos de Seiyan. Realmente había aflojado su agarre. Para Said, que luchaba intensamente, nunca podría haber esperado esto, ya que este repentino cambio de impulso hizo que su brazo se balanceara ampliamente y bajara hacia el lado opuesto. Seiyan inclinó la cabeza y mordió ferozmente la mano de Said. La fuerza de mordida de una persona es realmente asombrosa. La mordida de fuerza completa de un joven sano y adulto puede compararse con un peso de 500 kilogramos. Incluso un niño pequeño puede masticar huesos de cerdos y vacas. Seiyan al borde de la muerte obviamente no se detendría. Said emitió un gemido dolorosamente fuerte y arrojó el arma en su mano. Bajo el dolor inconmensurable, golpeó la nuca de Seiyan. Seiyan sintió como si el cielo estuviera girando y la tierra estuviera girando. Idioma chino sobre el vértigo, aflojó insoportablemente su mordisco y se alejó rodando. Said agarró con cuidado su mano izquierda en agonía, mientras Seiyan estaba medio arrodillado en el suelo sacudiendo incontrolablemente la cabeza tratando de recuperar la concentración.
Los dos lucharon internamente durante unos segundos y de repente recuperaron la concentración al mismo tiempo. Seiyan alcanzó el cuchillo que había plantado en el sofá, mientras que Said se agachó sin dudarlo para recoger su pistola. Su movimiento se sincronizó cuando ambos eligieron su herramienta de lucha en este mismo momento. Al borde de la vida y la muerte, nadie podía deliberar más, un segundo de indecisión significaría la muerte. En solo un espacio de 3 metros, con un espíritu inquebrantable, Seiyan invocó un gran poder y arrebató el cuchillo del sofá. Sin detenerse, aferrándose a su herida de bala y con una ferocidad incomparable empujó hacia adelante con el cuchillo. En este momento, Said acababa de recuperar su arma y aún no estaba preparado para apuntar. Sin duda, cuando los rivales se encuentran cara a cara, el valiente prevalece. El carácter de Said ya había determinado su destino. Al principio, cuando cara a cara con la daga voladora de Seiyan decidió esconderse, perdió su única forma de victoria. El Seiyan opuesto siempre se había mantenido testarudo y nunca retrocedió ante los enemigos o incluso ante los problemas. Además, Seiyan ya tenía una pasión ardiente y loca ardiendo dentro de él, dando un gran paso y empujó su cuchillo hacia Said. Vivir con gran alegría, morir sin remordimientos. Este cuchillo era prácticamente imposible de esquivar ya que el acero frío penetró completamente a través del estómago de Said emergiendo de su espalda. Seiyan golpeó con una ferocidad tan loca. Ante un dolor tan insoportable, en sus últimos momentos, hizo todo lo posible para tratar de apuntar hacia Seiyan nuevamente. Bajo tal presión mortal, Seiyan apuñaló frenéticamente el cuerpo de Said nuevamente. Said emitió un miserable chillido que finalmente se convirtió en un suave gemido. Cuando el enloquecido Seiyan finalmente recuperó la cordura, Said ya era un cadáver sin vida. Luego, Seiyan se apoyó contra la mesa auxiliar jadeando por aire. Esos últimos momentos le han quitado mucho cuando sintió que le dolían las extremidades. En su fase de planificación, nunca pensó que tendría que cruzar espadas. Con Said, mucho menos predijo que ese bastardo tendría un arma en su poder. Por lo tanto, en este enfrentamiento, no podía ofrecer ningún margen de error, yendo a por todas, sino el que ahora está en el piso probablemente sea él. La mirada de Seiyan brilló con malicia, lo entendió claramente en su corazón, solo manteniéndose con vida tendría la oportunidad de salvar al tío Daci, e incluso si no pudiera salvarlo, definitivamente arrastraría a tantos como pudiera con él. Capítulo 5. Batalla contra enemigo y amigo. Aunque matar a Said no era parte de su plan, Seiyan no sentía que había llegado a un callejón sin salida. La muerte de Said fue sin duda una mala noticia, pero Hwasong Fa aún no sabía nada de esto. Si pudiera utilizar el cadáver de Said de manera efectiva, podría producir los mismos resultados. Aunque Cara Cortada ha huido, ha sufrido graves heridas. El viaje desde aquí hasta el puerto es considerablemente largo, incluso si Hwasong Fa hubiera recibido la noticia y corriera, todavía había tiempo suficiente para prepararse para su próximo paso. Después de calmarse, Seiyan caminó hacia el baño cercano para lavarse la cara, procedió a limpiar su herida de bala antes de finalmente envolverla simplemente con un paño. Seiyan recuperó varias prendas limpias y secas que colocó sobre el cadáver de Said y arrastró su cuerpo hasta el asiento del pasajero de la minivan estacionada afuera, acomodando su cuerpo perfectamente en una posición sentada. Normalmente, en ausencia de Hwasong Fa, White Tasman traería a algunos subordinados en esta minivan para cobrar tarifas de protección. Es por eso que Seiyan pudo identificar la ubicación de las llaves del vehículo que estaban en el cuerpo de Min. También trajo la pistola por precaución y partió hacia el puerto. Aunque Seiyan todavía podía sentir un dolor punzante en su herida, se sentía poderoso, como si una fuerza oculta estuviera despertando dentro de él. Mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, en realidad, sin saberlo, estaba disfrutando la sensación en este momento. Ese tipo de sentimiento de éxtasis puro cuando se involucra en una pelea de puños al azar, ese sentimiento de emoción cuando sostiene una vida en su mano, el persistente olor a sangre dentro de sus fosas nasales. De repente tuvo una nueva sed insaciable dentro de él. Tener la capacidad de controlar la muerte, era lo que debería ser el objetivo de vida de alguien. En los momentos posteriores a la muerte de Said,
Seiyan sintió que estaba viviendo la vida al máximo. Esta sensación era mucho mejor que tener un orgasmo o dar una profunda bocanada de cigarro. Maldita sea, ¿por qué siento que me estoy convirtiendo en un sádico psicótico? Seiyan se rió amargamente, luego se sacudió esa idea. Concentrándose una vez más, continuó conduciendo hacia el puerto. Después de conducir durante 50 metros, Seiyan puede ver el cuerpo de Scarface inmóvil en la carretera, ya que la carretera inundada ya había sumergido la mitad de su rostro. Incluso la herida limpia en su cuello se había lavado a un blanco repugnante, mientras su mano izquierda todavía se aferraba a su cuello. Estrictamente hablando, el golpe de Seiyan solo fue capaz de infligir un gran daño, pero no fue fatal. Sin embargo, Scarface aterrorizado luchó y huyó, lo que lo llevó a perder cantidades excesivas de sangre, lo que finalmente provocó su muerte. Mirando el cuerpo de Scarface, Seiyan suspiró aliviado. Esto significaba que Wasan-Fa no tenía idea de que su casa había sido atacada, lo que facilitó que Seiyan construyera su plan. Un Wasan-Fa sin preparación y sin conocimiento fue definitivamente más fácil para Seiyan lograr la victoria. Cuando Wasan-Fa fue testigo de esta familiar minivan de color blanco conduciendo en medio de la tormenta eléctrica, se sobresaltó mucho. Seiyan estacionó el vehículo a 70 metros de él, la luz dentro de la camioneta estaba tenuemente iluminada. Luego colocó su cuchillo en el cuello del cadáver de Said, mordiéndose los dientes, gritó. Wasan-Fa, ¿quieres a Said vivo o muerto? Las pupilas de Wasan-Fa se encogieron, cuando una furia ardiente comenzó a elevarse dentro de él. Su estado era como el emperador en la ciudad de Xiqiao, teniendo la palabra principal en todo, nadie se había atrevido a amenazarlo antes. Sin embargo, él entendió, si Said moría en su territorio, definitivamente no se salvaría cuando esa vieja bruja, Black Yavo, decidiera desatar su ira de venganza. Es por eso que Wasan-Fa bajó su orgullo y habló. ¿Qué quieres? Al mismo tiempo, una pasión ardiente se arremolinaba dentro de Seiyan, incluso su mirada tenía una mirada loca y enloquecida porque había visto al tío Daci. El tío Daci que actualmente estaba atado frente a él. El rostro de Daci estaba pálido y ya se había desmayado. La sangre empapó sus manos, ya que su mano izquierda estaba rota más allá del reconocimiento, peor aún, su mano derecha quedó con solo 3 dedos. A su lado había un cuenco con sangre y flotando dentro de la sangre estaban en realidad los dedos de Daci. Hua, San, F.I. Aunque ya se había preparado en su corazón de antemano, Seiyan todavía tenía que respirar profundamente mientras se recordaba a sí mismo que debía mantener la calma. Sin embargo, sus músculos faciales se contraían incontrolablemente y las venas dentro de sus ojos se habían hinchado, dándole una mirada sangrienta despiadada y aterradora. Levantó las cejas y se rió con frialdad. ¿Qué piensas, Wasan-Fa? Querías deshacerte de toda mi familia, entonces no me culpes por ser despiadado. En este momento en una choza cercana, una puerta se abrió. Originalmente, Gao Qiang había sido engañado, pero aquí estaba con Sansi siendo arrastrado fuera de la cabaña. Los dos habían sido golpeados hasta convertirse en una ciruela con moretones en todas sus caras. Al ver a Seiyan, ambos gritaron al unísono. «Hermano Yan». La mirada astuta de Wasan-Fa cayó sobre Seiyan. En este momento, la lluvia caía a cántaros, mientras que la camioneta solo estaba tenuemente iluminada. Bajo esta baja visión pensó que Said solo se había desmayado. Nunca esperó que Seiyan lo saludara con un cadáver sin vida. La larga tiranía de Wasan-Fa en la cima también se debió a años de lucha y lucha, por lo que sabía que Seiyan no dejaría caer fácilmente el asunto de hoy y que el objetivo de Seiyan era garantizar la seguridad de su gente. Por lo tanto, con un movimiento de su mano, hizo una señal a sus subordinados para que rodearan a las personas cercanas, obligándolos a unirse con la punta de sus cuchillos, presionando así a Seiyan. Ante tal situación, Seiyan entrecerró los ojos, sus labios formaron una sonrisa. Por delante, sostenía un cuchillo en la garganta de Said, pero por debajo, su pierna izquierda hacía un gran esfuerzo para sostener el cuerpo pesado y sin vida de Said. Seiyan luego gritó. Wasan-Fa,
Ya le he infligido una herida mortal con un cuchillo en el pecho izquierdo. Su condición es extremadamente mala en este momento. Si insistes en perder el tiempo, me temo que no le quedará mucho tiempo. ¿Cómo le explicarías a Black Javo entonces? Wasam Fa permaneció sin emociones. Sin embargo, su mano izquierda que estaba agarrando un helicóptero ya se había vuelto de un blanco espantoso. Su ira ya había llegado a un punto de ebullición, pero sin cambiar su tono habló con frialdad. Entonces deja de decir tonterías. Exponga sus términos. Sellan miró fijamente al lejano tío Darcy, mirando su tez vieja y demacrada que conmovió su corazón mientras continuaba. Déjalos ir, me quedaré. Cuando todos estén a salvo, entregaré a Sai. Wasam Fa dejó escapar una risa burlona. ¿Me tomas por tonto? Después de que se fueran, huirías inmediatamente en la camioneta. Entonces, ¿cómo te perseguiría? Sellan habló sin rodeos. Entonces dejaré el vehículo, ¿es eso suficiente? La expresión de Wasam Fa cambió. Luego, Sellan le dio una patada desagradable a Said, lo que hizo que su cuerpo temblara violentamente, y luego bajó el cuchillo de su garganta. Esta acción parecía como si Sellan hubiera dejado inconsciente a Said y lo hubiera acostado en el asiento, lo que provocó que la ira de Wasam Fa se intensificara al sentir la creciente presión de la situación. Bueno. Procedió a señalar a sus subordinados con la mano. Suéltalos. Los subordinados de Wasam Fa maldijeron mientras limpiaban una abertura, dejando que las personas bajo su control salieran lentamente. La mano izquierda de Sellan se aferró con fuerza a su pecho, mientras salía de la minivan. Se apoyó contra el vehículo mientras la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta por la puerta de la camioneta. Wasam Fa lanzó una mirada helada hacia uno de sus subordinados a su lado. Ese subordinado en realidad estaba en posesión de un arma. Sin embargo, cuando vio un arma similar alojada firmemente en el agarre de Sellan y mirando hacia el desmayado Said, no se atrevió a arriesgarse a hacer ningún movimiento. Las personas que fueron liberadas recuperaron a Darcy semiconsciente y se dirigieron hacia Sellan. El corazón de Sellan se llenó de una gran ansiedad, pues una vez que se acercaran a él, algunos se darían cuenta de que Said en realidad era un cadáver frío y sin vida. En este caso, fue extremadamente difícil predecir su reacción, lo que puede influir en gran medida en el resultado. Aunque esta minivan pudo contener a los 8 miembros del personal rescatados, aún se desconocía su velocidad con toda la carga. La totalidad de Sichiao no solo contenía este vehículo. Si Wasam Fa los persiguiera, entonces sería una calamidad para todos aquí. No vengas aquí, aborda Fuyuan. Sellan gritó hacia los pescadores que ya estaban a solo 20 metros de distancia. Después de escuchar los gritos de Sellan, la expresión de Wasam se volvió oscura. Tenía el pensamiento común de que si escapaban en la minivan, estaba 100% seguro de que podría alcanzarlos. Sin embargo, ahora que se avecinaba una gran tormenta, si tomaban un bote mar adentro, sería extremadamente tedioso y problemático buscar un bote de pesca tan pequeño. Sin embargo, los pescadores ya estaban previamente traumatizados, ya que ignoraron a Sellan y continuaron dirigiéndose hacia él. Sellan apretó los dientes y disparó un tiro al aire. El sonido penetrante de un disparo penetró en sus almas y los despertó cuando escucharon a Sellan gritar nuevamente. No vengan aquí, aborda Fuyuan. Esta vez escucharon a Sellan y se detuvieron vacilantes. Sin embargo, en este momento, Sansi proclamó en voz alta. No, hermano Yan, me quedaré contigo incluso en la muerte. Con esta fuerte proclamación, influyó mucho en el resto mientras continuaban al unísono. Sin embargo, esto solo hizo que Sellan perdiera aún más la cabeza. Ante tal coraje, pero en realidad era pura estupidez y locura, Sellan quería abofetear la cara de Sansi. Si él no se quedaba para vigilar la situación, ¿cómo saldrían todos con vida? Después de todo, la mentira más grande de la muerte de Said aún no había sido expuesta. En el momento en que Sellan se quedó sin palabras, sabía que Wasam Fa era extremadamente astuto. Si continuaba hablando, se arriesgaba a exponerse. Capítulo 6. Separarse y escapar violentamente. Justo cuando Sellan estaba a punto de perder la cabeza, el atado Darcy levantó la cabeza con gran dificultad y miró hacia Sellan. Sellan ahora estaba mirando a Darcy,
Innumerables pensamientos pasaron por su mente. Daisy lo había tratado como a un verdadero hijo, mirando el cabello grisáceo sobre su frente, sus manos ensangrentadas, su mirada cálida y amable. Sellan sintió una calidez agridulce cuando sus lágrimas se derramaron obligándolo a cerrar los ojos y gritar. Solo aborda Fu Yuan. Daisy podía leer la melancolía oculta debajo de esas palabras, mientras luchaba por hablar. Escucha a Yan, abordemos a Fu Yuan. Aunque habló en voz baja, pero sonó con resolución y decisión. Sansi y Gao Qian querían hablar, pero al mirar directamente a la mirada asesina de Sellan, se tragaron las palabras. Todo el grupo luego se retiró hacia el bote. Después de tal giro en los acontecimientos, Wasanfa comenzó a albergar sospechas. Entrecerró los ojos para mirar dentro de la camioneta con poca luz para observar a Sai. Mirando lo que se estaba desarrollando frente a él, el corazón de Sellan dio un vuelco y reaccionó de inmediato. Oh, sí, Wasanfa, devuélvenos la crema fragante que robaste. Usar $100 para comprar más de 10 kilogramos de crema fragante era tan bueno como robar. Al escuchar las palabras de Sellan, su estado de ánimo se relajó un poco, porque solo había un puñado de personas en el mundo que valoraban la vida de uno por encima del dinero. Si Said estuviera muerto, Sellan estaría esperando dejar el lugar lo más rápido posible. ¿Por qué le importaría esa fortuna de crema fragante? Wasanfa miró a Sellan. Luego hizo una señal a sus subordinados para que sacaran una bolsa enorme llena de crema fragante y bromeó con Sellan. ¿Quieres esto? Seguro. Pero primero déjame hablar con Sai. Sin dudarlo, Sellan respondió. No hay problema. Sai, habla. Actualmente, Sellan estaba fuera de la minivan mientras que el cuerpo de Said estaba tirado sobre el asiento del conductor y del pasajero. Entre ellos había un pequeño espacio de 2 metros. Wasanfa pudo observar que la mano derecha de Said temblaba levemente, como si estuviera reuniendo la fuerza para levantarse, pero aún así no podía hacerlo, mientras continuaba recostado en el asiento como si se hubiera desmayado nuevamente. Al principio, Wasanfa sospechaba mucho del Sellan sentado en el asiento del conductor, pero en este momento había un espacio de 2 a 3 metros, e incluso la puerta del automóvil se separaba. Bajando la guardia, amargamente permitió que Daisy y su pandilla abordaran el bote y se fueran. Wasanfa nunca esperó que Sellan ya hubiera tenido en cuenta este escenario. Antes de llegar, había atado 2 hilos muy finos a las extremidades del cadáver de Sai. Con la baja visión causada por la lluvia torrencial, el interior tenuemente iluminado y la distancia de 70 metros entre ellos, no había posibilidad de que Wasanfa pudiera ver a Sellan utilizando los hilos desde el exterior de la minivan. Por supuesto, la razón principal de esta ilusión óptica seguía siendo el engaño mental de Wasanfa, que no esperaba que Said estuviera realmente muerto. Incluso con los extraños movimientos resultantes de la cuerda, solo se podía adivinar que se debía a sus graves heridas. Las personas a bordo del barco parecían cubiertas de moretones en todo el cuerpo, pero aparte de Daisy, el resto solo presentaba heridas superficiales. Todos han sido criados por el mar desde jóvenes, y en estos momentos desesperados de huida, remaron lo más fuerte que pudieron en toda su vida mientras el bote desaparecía en el mar infinito. Sellan esperó hasta que el bote ya no estuvo a la vista, sin embargo, nunca apartó la mirada de Wasanfa y sus hombres. Después de 10 minutos, Wasanfa rompió el silencio. Está bien, ya liberé a la gente y les devolví sus bienes, ¿no es hora de que lo liberen? La boca de Sellan se torció un poco, respirando profundamente y habló. Tú y tus hombres se retiran primero. Mientras todavía estaba en medio de la conversación, un extraño escalofrío hasta los huesos, la sensación de que se le erizaba el vello, recorrió todo su cuerpo, especialmente su chaleco. Se sentía helado como si alguien presionara hielo contra su piel. La pupila de Sellan se contrajo cuando inmediatamente se lanzó hacia adelante. En ese momento, el sonido penetrante de un disparo llenó el aire, mientras chispas emergían del frente de la minivan. Sin que Sellan lo supiera, uno de los secuaces de Wasanfa con el arma en realidad hizo un gran giro desde un lado para llegar a la parte trasera de Sellan. Bajo el comando, le disparó a Sellan, pero en el momento crítico, Sellan esquivó la bala milagrosamente. Sellan se estrelló pesadamente contra el barro,
mientras un dolor punzante recorría todo su cuerpo desde la herida del pecho. Las aguas turbias eran extrañamente refrescantes y sabían a sangre. Sellan luchó por levantarse del suelo, mientras se apresuraba a ponerse a cubierto detrás de una de las cabañas circundantes. Jadeando, luchó por abrirse paso, corriendo torpemente en dirección a su propia casa. De hecho, cuando decidió quedarse atrás, Sellan ya había hecho reservas en su corazón de que no podría escapar. Sin embargo, incluso un grillo lucharía por su vida, y Sellan también se dio cuenta de que la herida en su pecho no era tan grave como imaginaba y, por lo tanto, se aferró a su querida vida. Aunque la forma en que Sellan corría era como un perro callejero ansioso, pero cada vez que pensaba en la expresión que tendría Hwasong Fa cuando viera el cadáver de Said, su corazón celebraba con deleite, lo que le dio la motivación para huir más rápido. Pobre bastardo, detener, te voy a destruir. Pequeño bastardo, sigue corriendo y mataré a toda tu familia. Debido a su lesión en el pecho, su velocidad de carrera se ha visto afectada. Al escuchar los pasos pesados y las maldiciones incesantes de los matones que lo alcanzaban, Sellan se detuvo de repente y se dio la vuelta, sacó el arma que recuperó de Sai, apuntó y disparó. A decir verdad, la puntería de Sellan era extremadamente pobre. Después de vagar por los mares como pescador durante 6 a 7 años, su conocimiento de las armas era bastante básico. Solo sabía cómo recargar y disparar el arma sin lastimarse a sí mismo. En cuanto a habilidad, estaba lejos de ser digno de elogio. Sin embargo, cuando el grupo de 3 a 4 matones se acercó a una distancia cercana de unos 70 metros, incluso una persona que escupiera saliva podría golpear con precisión a uno de ellos. ¡Boom! ¡Boom! Sonó el sonido del disparo. Un humo verde tenue se desvaneció en la lluvia torrencial seguido de un grito. 2 de los matones colapsaron en el agua fangosa. Sus heridas no eran muy graves. Uno recibió un disparo en la pierna y la otra bala rozó la mejilla del otro matón. Aunque solo eran heridas superficiales, a primera vista las heridas parecían ser muy graves. Especialmente el que tenía la herida en la mejilla, su rostro estaba cubierto de sangre fresca, también perdió algunos dientes ya que la sangre llenó toda su boca, y estaba gritando más miserablemente que un cerdo siendo sacrificado. Sus amigos de los alrededores, al escuchar esto, sintieron un miedo en su corazón que los llevó a retirarse. Estos 2 disparos crearon mucho caos y recelos en las mentes de los perseguidores, ya que disminuyeron la velocidad sin atreverse a ser demasiado impulsivos. Aunque Hwasong Fa ofreció una recompensa muy lucrativa, todavía necesitaban su vida para cobrar esta recompensa. Ante este punk astuto y despiadado que se escapa, incluso se atrevió a apuñalar al hijo de Black Javo. No valdría la pena perder la vida ahora. De todos modos, está gravemente herido, sería mejor dejarlo desangrarse. A medida que las personas que perseguían desarrollaron este pensamiento, Sellan finalmente tuvo un pequeño respiro. Mirando hacia abajo supo que le quedaban 2 balas y soltó una risa amarga mientras seguía corriendo. Él fue muy claro desde el principio, bajo este tipo de situación desesperadamente vil, incluso huir solo en esa minivan era cortejar a la muerte. El único camino adecuado de la ciudad de Xiqiao estaba mal cuidado, lleno de baches y lodo que a menudo causaba averías en los vehículos. La moto detrás de la cabaña de Sansi era su única vía de escape. La ruta arenosa a lo largo del lado de la playa estaba en condiciones extremadamente terribles, y solo una motocicleta podía maniobrar fácilmente alrededor de ella. Después de conducir durante 5 kilómetros, uno estaría conectado a la carretera nacional que conduce a la ciudad de la prefectura de Guangxi. Cuando eso suceda, la libertad sería segura. ¿Llaves? ¿Dónde están las llaves? Sellan abrió de una patada la puerta de la cabaña de Sansi, cuando fue recibido por una familiar oscuridad total. Respiró hondo varias veces mientras se dirigía a la almohada de Sansi buscando las llaves debajo. Saliendo por la puerta trasera, empujó la moto fuera de la protección de un dosel, saltando frenéticamente mientras golpeaba el pedal con el pie. Los perseguidores se miraron entre sí consternados. 2 de los lacayos de Hwasong Fa intentaron interceptar a Sellan con 2 barras de hierro. Sin dudarlo, Sellan disparó su arma a los 2 hombres. Aunque la bala no se conectó, hizo que los 2 muchachos se refugiaran frenéticamente detrás de la cabaña.
Se podría decir que el cielo estaba ayudando a Seyhan. Las armas de Wasanfa fueron todas hechas por él mismo sin las características adecuadas a prueba de agua. Incluso en este fuerte aguacero, el arma aún podía disparar todas sus balas. Mirando la parte trasera del Seyhan que huía en su motocicleta, los hombres no pudieron pensar en ninguna solución. En este momento, alguien irrumpió torpemente, gritando a todo pulmón con un tinte de tristeza mientras gritaba. El hermano Said en realidad fue asesinado por ese pobre bastardo. Siguiendo las instrucciones del jefe, cualquiera que lo atrape recibe 500.000. También se aplica a cualquier persona que encuentre alguna pista sobre su paradero que conduzca a su captura. Bastardo, prepárate para recoger los cadáveres de tu familia. El infame nombre de Black Jabo podría incluso hacer llorar a un niño pequeño. El año anterior, mientras realizaba contrabando, en realidad se enfrentó a las tropas fronterizas de Vietnam, aunque sufrió una pérdida de más de 30 hombres, pudo hundir uno de los barcos de su oponente. La muerte de Said en esta área causó que los corazones de muchos se preocuparan. Si no podían encontrar al culpable, Black Jabo ciertamente podría desatar su ira sobre todo el pueblo. Este pensamiento, además de la generosidad de Wasanfa, lo llevaría a uno a trabajar duro. Después de escuchar esta proclamación, aunque Seyhan ya había salido de la ciudad en su motocicleta, estos hooligans de repente comenzaron a perseguirlos con entusiasmo con una nueva motivación. Algunos de ellos fueron a buscar sus vehículos cercanos, decididos a perseguir a Seyhan hasta los confines de la tierra.